En mi cumpleaños número 63, mi hijo me llevó en coche hasta una aldea remota. Me dejó frente a una casa desvencijada y me dijo: «Este es tu regalo. Vas a vivir aquí a partir de ahora». Y se marchó, abandonándome en medio de la nada. Pero él no sabía quién vivía en la casa vecina, ni que alguien ya venía en camino para ayudarme. Hola, queridos oyentes. Gracias por estar aquí. Si disfrutan de historias como esta, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Siempre me conmueven sus comentarios. Cuéntenme desde qué ciudades y países nos escuchan. Ahora, pónganse cómodos. Disfruten la historia. Durante la mayor parte de mi vida, o eso creía hasta hace poco, no me ocurrió nada que mereciera ser contado en detalle. Viví siempre en silencio, casi de forma invisible. Incluso en el apartamento que mi difunto esposo y yo recibimos en tiempos soviéticos, fui volviéndome una sombra, una presencia que ocupaba espacio, pero ya no era notada. Durante los últimos 10 años, ese apartamento dejó de ser mío. Pertenecía a la juventud, es decir, a la vida de mi hijo Gina y de su esposa Zlata. Yo ocupaba la habitación más pequeña, la que antes había sido un trastero. Mis libros, las fotografías de mi marido, su viejo sillón donde solía leer el periódico. Todo fue a parar allí, desplazado por esa estética moderna, vacía y luminosa que Zlata tanto adoraba. No protesté. ¿Para qué? Lo más importante era que mi hijo fuera feliz. Cada mañana seguía el mismo ritual. Me levantaba a las 6 antes que nadie y me deslizaba con sigilo hasta la cocina para no despertar a la joven pareja. Preparaba la papilla para Gina, hervía 2 tipos de té. El suyo fuerte y oscuro, el de Zlata. Una mezcla exótica con pétalos y hierbas extranjeras que siempre me irritaban la garganta. Para mí, un té negro común que tomaba sola en mi habitación para no ser vista. Toda mi pensión se integraba al presupuesto común. «Mamá, ¿para qué necesitas dinero?», decía Gina, evitando mirarme. «Aquí todo lo compramos entre todos». Y yo asentía. ¿Por qué no? Vestía ropa vieja. Casi no salía, salvo para ir a la farmacia o al supermercado. Mis deseos se habían reducido a uno solo: ver a mi hijo feliz. Aún recuerdo el día en que le entregué a Zlata todos mis ahorros, el dinero que había guardado para una operación ocular, porque de repente necesitaba un abrigo de piel nuevo. «Mamochka, tú me entiendes, ¿verdad?», murmuró, abrazándome con dulzura. En el trabajo de Gina todos son muy conscientes del estatus. Debo estar a la altura. Es importante para su carrera. Y Gina, con ojos agradecidos, asintió. Así que le di todo. Después de eso, comencé a usar gafas más fuertes. Mi opinión no tenía peso alguno en la casa. Si decía que la sopa estaba salada, Zlata fruncía los labios y replicaba: «Tus papilas gustativas ya están envejeciendo, mamá». Si intentaba darle a Gina un consejo fruto de toda una vida de experiencia, él me interrumpía suavemente: «Mamá, los tiempos han cambiado. Nosotros lo resolveremos». Y lo hacían. Yo era una función: cocinera, limpiadora, cajero automático sin intereses, una persona invisible, útil, pero prescindible. A veces, por las noches, me sentaba en el sillón y contemplaba una foto de mi esposo. «Pasha», susurraba, «¿lo criamos bien? Es buen chico. Solo que la vida es distinta ahora, ¿no?». La foto callaba, y yo seguía convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto. Después de todo, una madre debe sacrificarlo todo por su hijo, ¿o no? Y así llegó mi cumpleaños número 63. Como siempre, no esperaba nada. Tal vez un pequeño ramo de ásteres, mis flores favoritas, o una caja de bombones inspiración. Aquella mañana, Zlata fue inusualmente amable. Incluso me abrazó y exclamó: «Mamochka, feliz cumpleaños. Gina y yo tenemos un regalo muy especial para ti. Vas a quedarte sin palabras». «Lo admito», me enterneció. Algo cálido se removió dentro de mí. Una olvidada sensación de expectación infantil. Gina también estaba nervioso, mirando el reloj a cada rato. «Prepárate, mamá», dijo. «Vamos a recoger tu regalo». Me puse mi mejor vestido, el único que aún no había usado. Un modesto estampado de flores azules sobre algodón. Una mujer cansada, pero curiosamente alegre, me devolvió la mirada desde el espejo. «Zlata no vino», alegó, dolor de cabeza. «Vayan sin mí», dijo agitando la mano. «Después me cuentas todo».
Viajamos mucho rato. Las calles de la ciudad dieron paso a autopistas suburbanas, luego a interminables campos grises y arboledas dispersas. Al principio intenté preguntar a dónde íbamos, pero Gina respondía vaguedades. «Es una sorpresa, mamá. Ya verás». Así que guardé silencio, mirando por la ventanilla mientras una inquietud creciente se apoderaba de mí. No íbamos camino a un balneario, ni a un hogar para jubilados, ni a ningún sitio donde uno celebraría un cumpleaños. Era un rumbo hacia ninguna parte. Finalmente tomamos un camino de tierra tan lleno de baches que me castañeteaban los dientes. A nuestro alrededor, campos cubiertos de maleza y postes eléctricos torcidos. Y al fin apareció una aldea. O lo que quedaba de ella. Un puñado de casas semihundidas, ennegrecidas por el tiempo. Ninguna parecía habitada. Gina se detuvo frente a la más horrible de todas. Ni siquiera era una casa. Parecía más bien un cobertizo con el techo hundido y las ventanas tapiadas. Ortigas altísimas cercaban la valla podrida. «Llegamos», dijo con sequedad, apagando el motor. Guardé silencio. No podía comprenderlo. Tenía que ser un error. Una broma cruel. Gina bajó del coche, abrió el maletero y sacó mi viejo bolso de lona, el que usaba cuando íbamos a la dacha hace 20 años. Dentro había ropa de cambio, una bata y una pastilla de jabón. Lo dejó en el suelo, junto a un matorral de bardana. «Aquí tienes, mamá», dijo, señalando la ruina. «Tu propia casa. La compramos para ti. Aire puro, paz, tranquilidad. Te hará bien». Sus palabras cayeron como piedras en el fondo de un pozo. Lo miré a mi hijo, y no reconocí su rostro. Era ajeno. Sus ojos vacíos, vidriosos, no había ira ni compasión, solo cansancio y fastidio. «Gina», susurré. Me fallaba la voz. «¿Qué es esto? ¿Por qué? No empieces», suspiró con un gesto de molestia. «Decidimos que esto es lo mejor para todos. Tú necesitas un descanso de la ciudad, y nosotros necesitamos nuestro propio espacio. Zlata está embarazada». Lanzó esas últimas palabras como si fueran una carta ganadora, como si eso lo explicara todo. Ni siquiera me miró. Tenía prisa. Volvió al coche y cerró la puerta de un portazo. Yo me quedé allí, observándolo tras el parabrisas. El motor rugió, y en ese preciso instante, mientras el sonido del coche rompía el silencio muerto del lugar, algo en mí se quebró. No era rabia. No era tristeza. No era desesperación. Era otra cosa. Algo profundo, muy dentro de mí, allí donde durante años solo hubo amor cálido y perdonador. Hizo clic. Un sonido metálico y nítido, como el de una cerradura oxidada girando. Clic. Y el calor desapareció. En su lugar se instaló el frío. Un hielo puro y cristalino. El coche se alejó, levantando una nube de polvo. No lloré. No grité. Simplemente me quedé quieta, mirando cómo el automóvil se reducía a un punto y desaparecía tras una curva. El polvo se asentó poco a poco. El olor a gasolina se desvaneció. Y solo quedé yo, mi viejo bolso, una casa moribunda al borde de una aldea muerta. Y un silencio ensordecedor. Y en ese silencio, por primera vez en años, me escuché a mí misma. No a la madre, ni a la suegra, ni a la criada, sino a mí, a Lyudmila Voloshina. Y esa Lyudmila me habló con una voz serena e inquebrantable. «Ya basta». Y supe, con absoluta claridad, que eso no era el final. Era el comienzo, y que nadie volvería a arrebatarme mi vida. La recuperaría yo misma. El polvo que levantó el coche de mi hijo fue cayendo lentamente sobre las ortigas al borde del camino. Y yo me quedé allí, inmóvil, escuchando el zumbido del motor que se desvanecía en la distancia. Y cuando incluso ese sonido desapareció, el silencio que se instaló fue tan absoluto que no recordaba haber oído nada igual. Tal vez en la infancia, cuando pasaba los veranos con mi abuela en el campo. Pero aquel era un silencio vivo, lleno de grillos y hojas al viento. Este era distinto, muerto. Opresivo, me volví lentamente y miré el supuesto regalo. Una casa ennegrecida por el tiempo, con ventanas tapiadas y un porche hundido. Uno de los escalones se había derrumbado, revelando un hueco lleno de hojas podridas del otoño anterior. Maleza y frambuesas silvestres se entrelazaban en un caos salvaje. Un cuadro de abandono total. Un lugar olvidado desde hacía mucho. Un lugar al que me trajeron. Para ser olvidada. Lágrimas. No. Por dentro, estaba seca como un desierto.
Ese chasquido helado en el pecho había congelado todo lo que podría haber salido en sollozos amargos. La desesperación se había marchado en el coche con mi hijo. Aquí, en esta tierra desolada, solo quedaba yo, y una lucidez fría y sonora dentro de mi mente. Me acerqué al porche, esquivando instintivamente la tabla podrida, y deposité mi bolso en la única esquina intacta. Mi mirada recorrió aquel panorama miserable. Pero mis pensamientos ya habían volado. De regreso a mi luminoso y limpio apartamento de 3 habitaciones en Prospect Mira, el mismo en el que, sin duda, Zlata ya estaba imaginando qué cortinas colgar en lo que solía ser mi cuarto. Mío. Esa era la palabra clave. Fue el aspecto miserable y abandonado de aquella casa tullida lo que trajo de vuelta recuerdos que durante años me había esforzado por evitar, temerosa de tentar al destino. Recordé entonces las palabras de mi difunto esposo, Pavel. Estábamos sentados en esta misma cocina, 10 años antes de su fallecimiento, cuando él, con una seriedad poco habitual, colocó unos documentos ante mí. Liuda, dijo, mirándome fijamente a los ojos, mañana iré al notario para transferirte por completo mi parte. Quiero que seas la única propietaria. Hice un gesto despectivo con las manos. ¿Para qué, Pasha? Somos una familia. Tenemos un hijo. Pero él negó con la cabeza. Un hijo es un hijo, pero la vida es larga. Todo puede pasar. Eres lo único que tengo, y necesito asegurarme de que siempre tendrás un lugar tuyo. Solo tuyo. En aquel momento no le di demasiada importancia, pero cumplí su voluntad. Tras su muerte, todos los documentos estaban a mi nombre. Lyudmila Petrovna Voloshina, única y legítima propietaria. Gina no lo sabía. Siempre asumió que el apartamento era una herencia compartida que tarde o temprano pasaría naturalmente a él. Nunca lo corregí. ¿Para qué? Habría sido mezquino. Como si desconfiara de mi propio hijo. Qué terriblemente equivocada estaba. Entonces emergió otro recuerdo, aún más crucial. Hacía unos 5 años, recibí una notificación de herencia. Una prima lejana de Saratov, a quien solo había visto una vez en mi infancia, había fallecido. Sin hijos, sin familia cercana, me dejó su modesto departamento de una habitación. Viajé hasta allí, gestioné con acento agudo los trámites, lo vendí sin regatear por la primera oferta que recibí, y deposité la suma íntegra en una cuenta de ahorro separada. No dije nada a Gina ni a Zlata. En ese momento estaban gestionando un préstamo considerable para comprarse un auto nuevo. Y yo sabía exactamente qué sucedería si descubrían que tenía dinero. No me lo robarían, no. Simplemente se disolvería en necesidades urgentes, estatus y el futuro, como lo hicieron mi pensión, mis antiguos ahorros, mi salud. Guardé silencio, no por codicia, sino por un instinto de supervivencia que creía extinto. Aquella cuenta era mi reserva de emergencia, mi última línea de defensas desconocida para todos. Estos pensamientos no me vinieron como vagas impresiones, sino como hechos nítidos, punzantes, como si alguien hubiera encendido la luz en un cuarto oscuro, revelando todas las herramientas a mi disposición. Abrí el bolso. Gina debió haberlo empacado apresuradamente, una bata vieja de felpa, pantuflas, toallas, una pastilla de jabón de lavar. Y en el fondo, entre aquellas humildes pertenencias, estaba mi salvavidas, un viejo teléfono de botones, ese que Zlata se burlaba llamando mi teléfono de abuelita. Me lo habían comprado años atrás solo para mantenerse en contacto. El modelo más simple. Sin internet, sin florituras. Pero no sabían que aún almacenaba números que, ahora, valían más para mí que cualquier otra cosa. Presioné el botón. La batería estaba casi llena. Siempre lo mantenía cargado, por costumbre. Pero no había señal. Mi corazón, que hasta ese momento latía de forma regular y fría, se sobresaltó. Sería todo en vano. Miré alrededor. El pueblo se hallaba en un valle. Necesitaba subir. Sin dudarlo, tomé el sendero cubierto de maleza que subía por la ladera de una pequeña colina. Las zarzas se enredaban en mis pies, las ramas me azotaban el rostro, pero apenas lo sentía. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono como si fuera una brújula. En la cima, junto a un abedul torcido, aparecieron 2 débiles barras de señal. Suficiente.
Busqué entre los contactos hasta encontrar a Anatoly Borisovich, el director del banco, un contemporáneo de mi difunto esposo. Nos conocía desde que Pavel y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta. Llamé. El tono de llamada se prolongó lento, pausado. Luego una voz familiar respondió, algo cansada. Hola, Anatoly Borisovich, buenas tardes. Habla Lyudmila Petrovna Voloshina. Mi voz era serena, firme. Incluso a mí me sorprendió lo estable que sonaba. Lyudmila Petrovna, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Parecía genuinamente sorprendido. Hacía años que no hablábamos. Necesito que haga algunas gestiones, de inmediato si es posible. La escucho. Primero, anule todos los poderes notariales y permisos de acceso a mis cuentas emitidos a nombre de mi hijo, Gennady Pavlovich Voloshin. Todos, sin excepción. Pausa. ¿Está usted segura, Lyudmila Petrovna? Completamente. Respondí con firmeza. Segundo, redirija todos los pagos de mi pensión que actualmente se depositan en la cuenta conjunta a mi cuenta personal de ahorros. La que abrí hace 5 años. ¿La recuerda? Sí, por supuesto. Lo haré. Y tercero, revoque su acceso para consultar el saldo de cualquiera de mis cuentas. A partir de ahora ningún movimiento sin mi confirmación directa y personal. Confirmación personal. Entendido. Todo estará procesado en el transcurso de 1 hora. Gracias, Anatoly Borisovich. Hasta pronto. Cerré la llamada. La primera fase del plan estaba en marcha. Ahora la segunda. Busqué otro número. Sergei Valerievich, el abogado que me ayudó con la herencia de Saratov. Joven, competente, meticuloso. Respondió casi de inmediato. Sergei Valerievich, buenas tardes. Habla Lyudmila Voloshina. Trabajamos juntos con el apartamento de Saratov. Claro que la recuerdo. ¿Está todo bien? ¿Ha sucedido algo? Respondí con calma. Necesito su ayuda. Se trata de mi apartamento en la avenida Prospect Mira. Quiero confirmar formalmente mi titularidad exclusiva y preparar la documentación necesaria para impedir que cualquier tercero, incluido mi hijo, pueda hacer algún reclamo sobre él. Guardó silencio un instante, procesando. Entiendo. Desea blindar su propiedad. Es sensato. Envíeme una copia de su pasaporte y de los documentos de propiedad y comenzaré de inmediato. También puedo preparar una notificación oficial, si lo desea. No puedo enviar nada ahora. Estoy fuera de la ciudad y no tengo los papeles conmigo. Están en el apartamento. Pero, puede iniciar las solicitudes al Rosregister y obtener los registros. Sí, por supuesto. Puedo comenzar de inmediato. Puede contar conmigo, Lyudmila Petrovna. Cuento con usted. Gracias. Bajé el teléfono. El frío en mi pecho persistía, pero había cambiado. Ya no era el escalofrío de la parálisis, sino el frío del acero. El frío de una herramienta lista para ser usada. Descendí la colina y volví a mirar la casa. Ya no me parecía una tumba. Era un cuartel provisional. Un lugar apartado desde donde librar una guerra sin sangre. Y en algún lugar, lo sabía, en mi apartamento. En mi propio salón, mi hijo y su esposa probablemente estaban brindando con champán, celebrando lo astutos que creían haber sido. Por fin nos deshicimos de la vieja, decía Zlata, alzando la copa. Ahora sí vamos a poder renovar y vivir como gente. Celebraban su victoria. Lo que no sabían era que acababan de perder una guerra, sin siquiera saber que había comenzado. Me detuve en el umbral de mi nuevo refugio temporal. Por primera vez en muchos años pude respirar hondo. El aire, húmedo y cargado de podredumbre, me supo limpio. Era el aire de la libertad. Pasé horas sentada en el porche alto y sorprendentemente firme, contemplando el jardín cubierto de maleza. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo con acuarelas delicadas. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra mojada, hojas podridas y algo salvaje, desconocido. La ciudad jamás olía así. Allí el aire huele a gasolina, polvo y la prisa ajena. Pero aquí, el tiempo parecía haberse detenido, congelado con esta aldea abandonada. Cuando cayó la noche y el frío empezó a filtrarse bajo mi vestido de algodón fino, supe que era momento de actuar. Sentarme en el porche no me calentaría ni me quitaría la sed. El frío que se había instalado en mí no era solo físico, venía de adentro, forjado desde el alma. Me daba fuerza, sí, pero el cuerpo aún exigía cuidados. Entré con cautela.
tanteando cada tabla con el pie. Dentro, el aire era aún más denso, cargado de polvo, excrementos de roedores y el olor rancio de la madera comprimida por los años. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, proyectando patrones intrincados sobre el suelo. Saqué el viejo teléfono y encendí la linterna. Su tenue haz reveló una estufa holandesa con azulejos resquebrajados, una mesa cubierta de polvo gris y un taburete volcado. No sentía miedo, sino una curiosidad casi profesional, como si estuviera haciendo inventario de una propiedad abandonada por un dueño negligente. Exploré las habitaciones. Había dos. En una cama de hierro con el somier hundido y oxidado. La otra estaba vacía, salvo por un montón de harapos en un rincón. El suelo crujía a cada paso pero resistía. La casa era vieja, sí, pero estaba bien construida. No se había derrumbado, solo dormía. Mi primera misión fue encontrar agua. Rodeé la casa con la linterna encendida. Y allí estaba, oculta entre ortigas, el brocal de un pozo. La estructura de madera ennegrecida por el tiempo, la manivela de roble aún intacta. La cadena oxidada pero entera. Con esfuerzo, giré la manivela. El mecanismo gimió y crujió, pero la cadena empezó a bajar. Tras unos segundos oí un leve chapoteo. Agua. Había agua. Mi primera pequeña victoria. Encontré un viejo balde de zinc en el porche, milagrosamente entero, y tras varios intentos, conseguí llenarlo hasta el borde. El agua era helada y olía a limo, pero estaba limpia. La llevé adentro. La espalda adolorida por el esfuerzo inusual. Los 2 días siguientes estuvieron llenos de trabajo físico. No pensaba en Gina ni en Zlata. Mi mundo se había reducido a esa casa y su terreno. En el cobertizo encontré una sierra vieja y un hacha. Recogí ramas secas del manzano caído y encendí la estufa. Al principio, el humo se coló por la habitación. Pero con el tiempo la chimenea se calentó y la corriente de aire la absorbió, llenando la casa con el calor vivo del fuego. Con periódicos antiguos y trapos limpié la mesa y el suelo de una habitación. El agua se volvió negra. Saqué paja del granero y rellené un colchón que encontré en el desván. Ya no era tan duro dormir allí. Vivía como Robinson Crusoe. El trabajo físico y simple despejaba mi mente. Cada atardecer subía a la colina para captar señal y miraba la pantalla. 2 barras. Mi único vínculo con el mundo exterior. No llamaba a nadie. Esperaba. Sabía que ellos llamarían. Y sucedió al tercer día, hacia la tarde. Estaba sentada en el porche, sorbiendo una infusión de hojas de grosella negra que había recogido en el jardín. El teléfono sonó, estridente, quebrando la quietud. La pantalla mostraba. Gina. Dejé que sonara varias veces antes de responder. Por dentro me sentía en calma. ¿Sí? Dije. Mamá, por fin. ¿Dónde has estado? He intentado llamarte toda la tarde. Su voz arrastraba la habitual irritación condescendiente. No he estado en ningún sitio, Gina. Estoy respirando. Aquí el aire abunda, respondí con tono neutro. Bueno, ¿y cómo te estás adaptando? Preguntó con ese tono de quien cumple con un deber molesto. Poco a poco. Gracias por preguntar. Él ignoró mi ironía callada. Escucha, mamá, verás, la tarjeta de Zlata no pasó en la tienda. La tarjeta adicional, la que está vinculada a tu cuenta. El dinero está ahí, lo revisé esta mañana. ¿No habrás tocado algo por error? ¿Quizás el banco tuvo algún fallo? Puedes llamarlos. Ahí estaba. La primera grieta en su apacible mundillo. Guardé silencio, dejándole hablar. Tienes que llamar y decirles que todo está bien. Zlata se molestó. Quería comprarse un vestido. La imaginé mi nuera, de pie en una boutique costosa, entregando mi tarjeta, donde depositan mi pensión, y viendo la palabra rechazada en la terminal. Su confusión. Luego la indignación. ¿Cómo podía ser? La cuenta de la anciana había fallado. Mamá, ¿me escuchas? Insistió Gina. Te oigo. Respondí en voz baja. Entonces lo escuché hablar con alguien al fondo, sin molestarse demasiado en cubrir el auricular. No sé, está ahí sentada, sin decir nada. La voz de Zlata resonó de inmediato, fría y cortante como vidrio hecho trizas. La habría reconocido entre 1000. ¿Para qué hablar con ella? Está haciendo teatro. Quiere hacerse la víctima a su edad. Está dolida, ¿lo puedes creer? Que se quede ahí, en su cuchitril sin un centavo. Ya volverá arrastrándose.
Dile que deje de hacer el ridículo y lo arregle. Necesito ese vestido. Gina, entonces, más bajo, tratando de calmarla, Slat. Vamos. ¿Qué? Vamos qué. Mañana viene el del mueble de cocina y aún no pagamos los servicios. Acabo de recibir un SMS de cuentas vencidas. ¿También cortó eso desde su telefonito de abuela? Está perdiendo la cabeza. Si me preguntas, no deberíamos haberle comprado una casa. Tendríamos que haber buscado directamente un geriátrico. Perdiendo la cabeza. Haciendo teatro. Que se quede. Las palabras no dolieron. Fueron un diagnóstico. Final. Irrevocable. Confirmaban lo que ya sabía desde el día en que Gina me dejó a un costado del camino. Para ellos, yo no era una persona, no era una madre. Era una cosa. Una función. Mobiliario envejecido que había empezado a fallar. No querían arreglarme. Estaban furiosos porque ya no funcionaba como antes. Cada mínima esperanza que había albergado. Quizás fui dura. Quizá juzgué mal, se evaporó en ese instante. El hielo que llevaba en el pecho se endureció en granito. El teléfono crujió otra vez. La voz de Gina volvió, más fuerte, dirigida a mí. Mamá, ¿sigues ahí? ¿Entonces vas a llamar al banco? Inhalé profundamente. El aire era limpio, punzante. No, Gina. Respondí con suavidad pero con firmeza. ¿No de que no puedes o de que no quieres? Preguntó desconcertado. Averígualo tú, dije, y colgué. Bajé el teléfono y me quedé mirando el jardín que se oscurecía. Ya no sentía rabia, solo una calma helada y justiciera. Ellos mismos se habían juzgado. Habían llamado a las cosas por su nombre. Creían que esto era una pataleta, un gesto dramático. No tenían idea. No era una actuación, era el cierre del telón. Y había caído sobre ellos. Pasaron los días fundiéndose en una larga sucesión de tareas con sentido. Dejé de contarlos, cuarto, quinto día. ¿Qué más daba? Aquí, el tiempo no se medía en fechas, sino en lo realizado. El piso fregado, un balde de agua limpia. El primer fuego titubeante en la estufa, trayendo consigo el perfume olvidado del humo y del calor. Mi enojo, esa rabia fría nacida en aquel camino polvoriento, se asentó, no desapareció. Se convirtió en escarcha densa, silenciosa, en el fondo del alma. Una base. Ya no pensaba en ellos, ni en Gina ni en Zlata. Pensaba en mí. Y resultó ser una tarea extraña. Inédita. El segundo día decidí subir al altillo. Trepé por una escalera improvisada, esperando solo telarañas y trastos. Eso fue exactamente lo que hallé. Hasta que llegué al rincón más alejado. Allí, bajo un montón de sacos viejos, encontré un pequeño baúl de madera, sin llave. Soplé el polvo, que se elevó danzando en un rayo de sol que atravesaba un agujero en el techo. Y levanté la pesada tapa. En su interior, sobre una tela floreada amarillenta por el tiempo, había pilas ordenadas de cartas atadas con piolines y un grueso álbum de fotos con tapas de terciopelo. Lo bajé. Me senté en el porche y lo abrí. Rostros de personas ya idas me devolvieron la mirada, hombres solemnes con uniformes militares, mujeres con pañuelos sencillos, niños de rostro redondo, bodas, despedidas al ejército, fotografías simples tomadas en campos, una vida entera, alguna vez vivida en esta casa, me observaba desde esas imágenes desvaídas. No conocía a esas personas, pero sentí una afinidad inexplicable. Ellos también habían vivido, trabajado, amado, criado hijos en esta tierra. Mientras pasaba las páginas, pensé en mi propio álbum, allá en la ciudad. Uno azul, grueso, lleno de fotos de Pavel y de mí. Nuestra boda, el nacimiento de Gina, su primer día de escuela, la universidad. Ahí estábamos todos en la playa. Gina aún niño, construyendo un castillo de arena. Y allá, Pavel y yo, solos en el parque, un año antes de que él muriera. Ese apartamento mío no era solo paredes y metros cuadrados. Era un archivo de mi vida. Cada taza, cada libro en la estantería, cada rayón en el parquet, una línea en mi historia. Pensar que ahora ese lugar estaba ocupado por extraños, ajenos en alma, dolía más que cualquier reproche. Comprendí que no estaba luchando por una propiedad, estaba luchando por mi pasado, por el derecho a mi propia memoria. Como cada tarde, subí al Cerro de la Señal. Había decidido llamar al abogado Sergei Valerievich para saber si había alguna novedad. No me hacía ilusiones, estas cosas toman tiempo,
pero necesitaba saber que algo se estaba moviendo. Atendió enseguida, como si esperara mi llamada. Pero su voz no tenía el tono animado de siempre. Sonaba tensa. Buenas tardes, Lyudmila Petrovna. Qué bueno que llama. Estaba a punto de comunicarme con usted. ¿Ocurre algo, Sergei Valerievich? Pregunté y el corazón hasta entonces tranquilo tropezó súbitamente en el pecho. Bueno, empezó con cautela. Hay ciertas complicaciones. Hice las consultas preliminares como hablamos. Su propiedad en la avenida Mira está a su nombre. Usted es la única titular registrada. Todo parece en orden. Entonces, ¿cuál es el problema? Dije, impaciente. Él dudó un momento. Lyudmila Petrovna, su propiedad está grabada. La palabra me era desconocida. ¿Qué significa eso? Que existen restricciones legales sobre su vivienda. No puede venderla, donarla ni hacer ningún trámite hasta que se levante el gravamen. ¿Qué gravamen? ¿De dónde salió? El frío volvió. No el que entumece, sino el que punza con alarma. Entonces el abogado pronunció una frase que partió mi mundo en dos, antes y después. La dijo en voz baja, casi rutinaria. Pero para mí fue una explosión. Lyudmila Petrovna, su apartamento fue puesto como garantía para un préstamo tomado en un banco comercial. Uno grande. Guardé silencio. No podía respirar. El aire se me había atorado en la garganta. ¿Garantía? ¿Préstamo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue lo único que logré preguntar. El contrato fue firmado hace 8 meses, respondió Sergei Valerievich. 8 meses. Una imagen se encendió al instante. El invierno pasado. Estaba gravemente enferma. Neumonía. 2 semanas en cama con fiebre alta, casi delirando. Gina trabajaba y Zlata me cuidaba. Fue tan atenta. Caldos, compresas, idas a la farmacia, papeles. Mamochka. Son solo formularios de Hacienda. Hay que firmarlos antes del plazo. No te levantes, yo te los alcanzo. Mamochka es solo un certificado para la oficina de vivienda. Pura formalidad. Firma aquí. Recuerdo que ella sostenía los papeles mientras yo firmaba. Apenas veía las letras, todo se me nublaba por la fiebre. Confiaba en ella. Era la esposa de mi hijo, mi familia. Firmé a ciegas, solo para que me dejaran en paz, para poder hundirme de nuevo en la niebla del dolor. Sergei Valerievich, dije, con la voz temblorosa, aunque me obligué a recomponerme. ¿Esa es mi firma en los documentos? Sí, Lyudmila Petrovna. En los registros consta que usted misma puso la propiedad en garantía. La firma está legalizada. Pero ya he solicitado copias certificadas. Tengo motivos para pensar que no necesitaba terminar. Yo ya lo entendía. No fue una simple falsificación. Fue algo peor. Fue una traición. En el momento más vulnerable. No solo me engañaron. Me utilizaron. Aprovecharon mi enfermedad, mi debilidad, mi confianza. Me vieron luchar por respirar y al mismo tiempo me colocaron al cuello una soga financiera. ¿Cuál es el monto? Pregunté. Mi voz sonaba como metal rasgando cristal. El abogado dijo la cifra. Era monstruosa. Prácticamente el valor total del apartamento. Una suma impensable, aún viviendo 3 vidas más. Algo en mí se quebró. El frágil hilo que aún me unía a alguna fe en la humanidad, en la familia, en mi hijo. No solo se rompió, se disolvió. De pronto vi todo con nitidez. No querían simplemente echarme. No. Era peor. Habían pedido un préstamo descomunal, usando mi hogar, mi única posesión, como garantía. Lo habían gastado o planeaban gastarlo en su bella vida. Cocina nueva. Un vestido. ¿Quién sabe qué más? Y cuando llegara el momento de pagar, dejarían que el banco embargara la vivienda. Y yo, ya me habían retirado del medio. Me habían ocultado en esta casa ruinosa, lejos, donde no pudiera estorbar ni descubrir nada. Hasta que fuera demasiado tarde. Esta casa no era un obsequio. Era una tumba. El lugar donde debía desvanecerme en silencio mientras ellos devoraban los restos de mi existencia. Toda la amargura, todo el dolor de madre, todas las dudas, desaparecieron, borradas por una furia helada y justiciera. Ya no era rabia. Era la lucidez que se tiene al mirar de frente al mal y saber que debe ser detenido, no por venganza sino por justicia, por la memoria de mi esposo que siempre intentó protegerme, por mí. Sergei Valerievich, dije al teléfono con voz de acero. Entiendo, haga lo que haya que hacer. Recupere cada documento. Prepare las demandas. ¿Vamos a luchar? Ya he comenzado, Lyudmila Petrovna. Estoy de su lado.
Lo sé, respondí y colgué. Descendí la colina con lentitud. El sol ya se había ocultado, pero sentía que podía ver con una claridad inhumana cada brizna de hierba, cada piedra en el sendero. El mundo seguía siendo el mismo. La que había cambiado era yo. Antes, solo quería recuperar lo que me pertenecía. Ahora, comprendía que debía llevar esto hasta el final. Ellos despertaron algo en mí que ni siquiera sabía que existía, y pronto lo lamentarían. La noticia sobre el préstamo no me quebró. Me endureció, como si me hubiesen sumergido en agua helada y luego lanzado al fuego. Y en vez de romperme, me transformé en acero. En los días que siguieron, me movía envuelta en una niebla. No de desesperación, sino de enfoque absoluto. Dejé de percibir las incomodidades, la cama que crujía, el agua fría, las comidas escasas rescatadas de frascos polvorientos en el sótano. Todo eso se desvaneció en un segundo plano. Mi cuerpo actuaba por instinto, atendiendo las tareas cotidianas, pero mi mente funcionaba con una precisión implacable, como una máquina bien calibrada. Restauré una habitación, aquella donde aún quedaba una estufa. La fregué hasta dejarla impecable. Encontré una vieja mesa de madera en el desván y la limpié. Se convirtió en mi cuartel general. Cada tarde subí a la colina, ya no solo en busca de conexión, sino para celebrar un consejo de guerra. Solo yo y Sergei Valerievich. Él se había convertido en mis ojos y oídos en la ciudad, la vida de la que había sido expulsada. Lyudmila Petrovna, hemos presentado una denuncia ante la fiscalía por presunto fraude. Me informó con su tono sereno y profesional. También remití una notificación formal al banco, acompañada de los certificados médicos que acreditan su estado al momento de firmar el préstamo. Están obligados a iniciar una investigación interna. Bien, respondí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, Lyudmila Petrovna, esperamos, dijo con calma. Los primeros proyectiles ya están en camino hacia su objetivo. Volví entonces a mis asuntos. Ellos mismos se revelarían con el tiempo, y yo me mantuve ocupada. En el cobertizo encontré una pala vieja y empecé a excavar un pequeño terreno frente a la casa, arrancándolo de años de maleza profunda. El trabajo era arduo, la tierra endurecida, las raíces profundamente aferradas. Pero con cada raíz que arrancaba, sentía que no solo liberaba el suelo, estaba desenterrando mi propia alma. Arrancaba mi pasado. El amor ciego, el martirio. Dolía, pero era necesario. Y entonces, al quinto día después de nuestra conversación sobre el préstamo, sucedió. Aquella tarde, como de costumbre, hablé con Sergei Valerievich. Pero esta vez, su voz llevaba otro matiz, un tono de triunfo contenido. Bueno, Lyudmila Petrovna, dijo sin rodeos. El hielo ha empezado a resquebrajarse. Esta mañana, un mensajero entregó una carta certificada con acuse de recibo a su hijo y a su esposa. Visualicé la escena, la mañana. Ellos sentados en mi cocina, tomando café, hablando sobre colores para los armarios. Un golpe en la puerta. Un mensajero, una firma. Abren el sobre grueso con desgano. ¿Qué decía la carta? Pregunté. Era una notificación formal, redactada en su nombre como su representante legal. Establecía su propiedad exclusiva sobre el apartamento y advertía que cualquier intento de realizar transacciones sería detenido por la vía judicial. Más importante aún, exigía una explicación por escrito, en un plazo de 24 horas, sobre el contrato de préstamo, el cual calificamos como fraudulento. Escuché en silencio, asimilando cada palabra. Pero eso no es todo, continuó. Esta mañana el Departamento de Seguridad del banco recibió mi documentación, y su respuesta fue rápida e implacable. Todas las cuentas a las que su hijo tenía acceso, incluidas tarjetas de crédito y ahorros compartidos, han sido congeladas mientras se desarrolla la investigación. Anatoly Borisovich supervisó el proceso personalmente. Congeladas. ¿Qué palabra tan precisa? El mundo que construyeron con mi dinero, con mi confianza traicionada, ahora estaba cubierto de hielo. ¿Hubo alguna reacción? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Oh sí, dijo el abogado soltando una risa leve. Ya recibí llamadas del banco. Su hijo fue el primero en llegar gritando, amenazando. Cuando se le explicó con calma que no se liberarían fondos durante una investigación por fraude, dicen que palideció y se marchó.
1 hora más tarde, su esposa apareció fuera de sí, exigiendo ver a un gerente, amenazando con demandas, gritando sobre sus derechos como consumidora. La invitaron cortésmente a salir. Su mundo se está derrumbando, Lyudmila Petrovna. Y más rápido de lo que imaginaban. Me senté en lo alto de la colina, el viento enredando mi cabello. Miré hacia el pueblo abandonado, las siluetas oscuras de las casas, y no sentí júbilo. Lo que sentí fue una restauración del orden. La justicia no es venganza. Es simplemente el retorno de todo a su lugar legítimo. Entonces sonó mi teléfono otra vez. Gina. Cerré la llamada con Sergei Valerievich y respondí a mi hijo. Mamá, ¿qué has hecho? Pero esa no era la voz de mi Gina. Había desaparecido el tono suave y condescendiente que adoptó durante años. Era un chillido agudo, quebrado, puro pánico animal. No respondí. ¿Te volviste loca? Recibimos unos papeles legales. El banco congeló todas nuestras cuentas, todo. Ni siquiera tenemos para comprar comida. Estás tratando de arruinarnos. Su voz temblaba de furia y miedo. De fondo se oían los sollozos de Zlata. No llanto contenido, sino alaridos teatrales desbordados, histéricos. ¿Acaso entiendes lo que has hecho?, gritó. Zlata está enferma, no soporta el estrés y tú, con tu locura senil, estás destruyendo nuestras vidas. Yo no hice nada, Gina. Respondí con serenidad, en voz baja. El contraste entre su griterío y mi susurro pareció descolocarlo. Guardó silencio. Tú y tu esposa lo hicieron. Continué. ¿Qué? ¿Qué hicimos? Le hicimos un regalo. Te compramos una casa y así nos lo agradeces. Intentaron robarme el apartamento, Gina. Sacaron un préstamo a sus espaldas mientras yo agonizaba. Me dejaron aquí, esperando que no descubriera nada hasta que el banco me lo quitara. Eso es lo que hicieron. El silencio en la línea era asfixiante. Tan muerto como el pueblo a mi alrededor. Solo se oía su respiración entrecortada. No lo esperaba. Pensó que no sabía. Que todo era orgullo herido. Una escena emocional. Pero esto era una sentencia. Mamá. Musitó al fin, con voz pequeña suplicante. Mami, no es lo que piensas. Es un error. Un malentendido. Podemos explicarlo. Solo cancela todo, ¿sí? Retira las denuncias. Vamos a hablar. Vengan, dije, de verdad. Su voz se iluminó con esperanza. ¿Vas a cancelarlo todo? No, respondí. Dije vengan. Los estoy esperando. Y colgué. Ahora lo sabían. Esto no era un arrebato, ni un resentimiento. Era una guerra. Y ellos sabían que yo conocía su secreto más oscuro. Ahora el pánico se transformaría en desesperación. Y la desesperación empuja a la locura. Descendí la colina. La noche era cerrada, pero caminaba con determinación. Sabía que vendrían. Y yo estaba lista. Llegaron al día siguiente poco antes del mediodía. Los oí mucho antes de verlos. El rugido del motor desgarró la quietud del pueblo adormecido, seguido por el chirrido de los frenos frente a mi casa. Una nube de polvo envolvió los arbustos silvestres de grosella. No me moví. Estaba sentada en el mismo porche desde el que me habían arrojado días atrás, pelando unas pequeñas papas que había encontrado en el jardín cubierto de maleza. No eran más grandes que huevos de codorniz. Serían mi almuerzo. Las puertas del coche se cerraron casi al unísono. Gina fue el primero en bajar. Pálido, demacrado, con ojeras profundas. Llevaba una camisa costosa, arrugada como si hubiese dormido con ella puesta. Zlata le siguió. Más lenta. Su rostro hinchado, el maquillaje corrido. Pero aún con el mentón alzado, aferrada a esa máscara de superioridad altiva que empezaba a resquebrajarse. Se detuvieron a pocos pasos del porche observándome. Yo no alcé la vista. Seguí pelando. Ese gesto simple y repetitivo me mantenía anclada, protegida del vendaval emocional. Ya no era parte del drama. Era su espectadora, mamá. Comenzó Gina con voz ronca, suplicante. Avanzó un paso, los brazos extendidos como si quisiera abrazarme. No me aparté. Simplemente seguí mirando mis manos. Mami, ¿por qué nos haces esto? Dejé caer una papa pelada en el agua y tomé la siguiente. Los estaba esperando, dije, sin mirarlo. Esa frase tan sencilla lo desorientó por completo. Esperaba gritos, reproches, lágrimas, todo, menos esta frialdad distante. Vinimos a hablar, balbuceó. Mamá, esto es solo un malentendido horrible. Somos familia. Las familias se ayudan.
No se llevan a los tribunales, sus palabras estaban ensayadas, eran correctas en la forma, pero vacías, ni una pizca de sinceridad, solo miedo. Miedo de perder lo que él consideraba suyo por derecho. La paciencia de Zlata se agotó. Avanzó con decisión, apartando a Gina de un empujón. «Basta de este circo», espetó con voz aguda, el rostro desfigurado por la ira. «¿Acaso perdiste la cabeza en este agujero miserable? ¿Con qué derecho congelaste nuestras cuentas? ¿Quién te dio esa autoridad?» Ya casi gritaba, su voz fina y estridente cortaba el aire. «¿Tienes idea de lo que hiciste?», prosiguió, apuntándome con un dedo perfectamente manicurado. «Nos humillaste. Tuvimos que cancelar el pedido de cocina. Cancelarlo. La gente se burla de nosotros. Y yo no soporto el estrés, el médico lo dijo. Estoy esperando a tu nieto y nos estás llevando a la ruina». Jugó su carta más fuerte, el embarazo. Antes, solo esa palabra bastaba para doblegarme. Pero ahora no. Ahora, ni el más leve temblor agrietó el hielo que me habitaba. Levanté lentamente la mirada y la clavé en la suya. La observé largo rato, sin parpadear, como se mira algo desagradable y desconocido. Mi silencio detuvo su arrebato. Titubeó, enmudeció. Luego se recompuso de inmediato, su rostro enrojecido por una nueva oleada de rabia. Gina volvió a intervenir intentando mediar. «Mamá tiene razón. Ella no puede estresarse. Por favor, arreglemos esto en paz. Sabemos que nos equivocamos. Tal vez la casa no fue el mejor regalo, pero vamos a solucionarlo. Solo llama a tu abogado y dile que te arrepentiste. Toma, usa mi teléfono». Me tendió su moderno móvil, como si todo pudiera deshacerse así de fácil. Una llamada, y todas sus mentiras, su traición, quedarían borradas como huellas en la arena. Dejé el cuchillo y la última papa. Me limpié las manos en el delantal y me puse de pie con lentitud. Ahora estábamos cara a cara, ellos de pie sobre la tierra, yo, un peldaño más arriba, sobre mi porche. «¿Quieren que lo deshaga todo?», pregunté en voz baja. «Sí, mami», asintió Gina con entusiasmo. Zlata me observaba con desafío, los labios apretados. «¿Para volver a darles mi pensión? ¿Mi apartamento? Mi vida?» «Mamá, no exageres», dijo Gina frunciendo el ceño. «El apartamento es de todos, y siempre cuidamos de ti». «¿Y cómo me cuidaron cuando estuve enferma?», pregunté, bajando aún más la voz, pero en el silencio creciente, mis palabras resonaron como un campanazo. Se quedaron inmóviles. Dirigí la mirada a Zlata. Ella dio un pequeño paso atrás, casi sin darse cuenta. «Recuerdo todo, Zlata», dije, llamándola por el nombre que tanto disfrutaba antes. «Te recuerdo sentada junto a mi cama. Recuerdo tus manos cuidadosas. Y recuerdo los papeles que me diste. Para los impuestos, dijiste. Para los servicios. Solo una formalidad». El color se esfumó de su rostro. Su belleza, su furia, su soberbia, todo se deshizo como maquillaje barato bajo la lluvia. Solo quedó el miedo. Crudo. Puro. Gina miraba de una a otra desconcertado. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Lo miré directamente a los ojos. Había miedo, sí, pero también desconcierto. Tal vez no conocía todos los detalles. Tal vez ella también lo engañó. O tal vez eligió no saber. Ya no importaba. Era cómplice. «Hablo del préstamo, Gina», dije, pronunciando cada palabra con claridad. «Del enorme préstamo que obtuviste del banco hace 8 meses, respaldado con mi apartamento, usando mi firma, que conseguiste mientras yo estaba inconsciente. ¿De verdad pensaron que nunca lo descubriría? ¿Que moriría en silencio aquí, en esta casa en ruinas, y que el banco se quedaría con mi hogar para saldar sus deudas?» El golpe fue certero. Lo vi en la forma en que Gina retrocedió, como si lo hubiesen golpeado en el estómago. Miró a Zlata con horror. Y algo más, algo amargo y recién revelado. Ella no sostuvo su mirada. Tenía la vista clavada en el suelo, en sus costosos zapatos manchados por el barro del pueblo. Sus trucos, su manipulación, se habían convertido en polvo. Estaban ante mí, desnudos en su codicia y engaño. Las máscaras habían caído. La función había terminado. Entonces, Gina, concluí con voz serena y pareja. «¿Aún quieres que llame al abogado?». No respondió. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Zlata se encogió ya no como una depredadora, sino como un animal acorralado. El silencio que siguió fue largo y denso. Y en ese silencio, la última gota de amor materno que quedaba en mí murió.
Murió. Y fue enterrada, justo aquí junto a este porche podrido. Váyanse, dije. No fue una orden, ni una súplica. Fue una afirmación. Como decir que llueve, o que ha caído la noche. Se dieron la vuelta en silencio, sin mirarse entre sí, como marionetas con los hilos cortados. Avanzaron hacia su reluciente y costoso automóvil y subieron. El motor arrancó, no con su brío habitual, sino con una resignación cansada. El coche giró lentamente, casi con vacilación, y se perdió por el camino polvoriento. Estaba sola en el porche. A mi lado, un cuenco lleno de patatas peladas. Mi almuerzo. Mi nueva vida. El aire a mi alrededor era sorprendentemente limpio. Tras su partida, el silencio descendió. Pero no era el mismo silencio opresivo y fúnebre del primer día, sino uno sereno, digno. Cociné las patatas en la estufa. Me supieron al mejor manjar que hubiese probado jamás. Comí despacio, sentada a la mesa recién fregada, mientras contemplaba por la ventana que por fin había desclavado y limpiado. Más allá, se extendía mi jardín cubierto de maleza, y entre las malas hierbas, distinguí varios arbustos de peonías aún vivos. Sus capullos rojo oscuro comenzaban a hincharse, listos para florecer. Creí que todo había terminado. Que, al haber quedado expuestos y vencidos, me dejarían por fin en paz, obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero una vez más lo subestimé. Olvidé una verdad esencial. Una bestia acorralada no busca redención. Busca una última oportunidad para morder. Pasó cerca de una semana. Durante ese tiempo conocí a mi único vecino, o más bien, él se presentó. Una mañana, mientras me esforzaba por sacar un balde de agua del pozo, escuché una voz profunda y serena detrás de mí. «Déjeme ayudarla, vecina. Bombear un pozo no es trabajo para una mujer». Me giré. Ante mí se alzaba un hombre mayor, alto y enjuto, de barba plateada y ojos azul cristalino. Con una sola mano terminó de girar la manivela. Levantó el cubo y lo depositó en el suelo con naturalidad. «Fyodor Kuznetsov», dijo tendiéndome una mano ancha y curtida. «Vivo allá, 2 parcelas más allá. El último mohicano del pueblo», respondí, estrechándole con firmeza. «Lyudmila Voloshina». Así comenzó nuestra relación. Fyodor, o el tío Fedia, como me pidió que lo llamara, había sido presidente del kolhoz local, un hombre de la vieja escuela, reservado, sabio y profundamente arraigado a la tierra. No me preguntó cómo había llegado hasta allí. No le hizo falta. Había visto el coche caro que me dejó, me había visto luchar por sobrevivir sola en una casa abandonada. Y comprendió, sin necesidad de palabras. Empezó a ayudarme. A veces traía leña seca, otras compartía leche de su cabra, y en ocasiones simplemente pasaba por las tardes a sentarse en el porche y hablar del tiempo o de la cosecha venidera. Su presencia tranquila se convirtió en un consuelo inmenso. Con él cerca, jamás me sentí sola. Me sentía protegida. Y entonces llegó la batalla final. Una mañana, mientras regaba mis futuras peonías, escuché el zumbido de motores. No uno, sino varios. Una caravana entera se aproximaba al pueblo. 3 coches se detuvieron frente a mi casa y comenzaron a descender personas. Los reconocí de inmediato. Mi prima Vera, de Podolsk, y su esposo, Oleg, el sobrino de mi difunto esposo, con su mujer, algunos parientes lejanos que solo había visto en funerales y bodas. Y al frente, como generales al mando de una tropa, venían Gina y Zlata. Gina lucía aún peor que la última vez, demacrado, con un párpado que le temblaba. Zlata, en cambio, había cambiado por completo. Vestía un sobrio vestido oscuro, sin maquillaje. Llevaba el cabello recogido en un moño modesto, y su rostro reflejaba una tristeza infinita. Sostenía el brazo de Gina, como si temiera que se desplomara en cualquier momento. Era la imagen perfecta, el hijo sufriente y su abnegada esposa embarazada. Acomodaron a los familiares en semicírculo, como un pelotón de fusilamiento, y Gina, guiado por los susurros estratégicos de Zlata, comenzó su discurso. Su voz temblaba, pero esta vez no por el pánico, sino por una aflicción cuidadosamente ensayada. «Queridos, tía Vera, Oleg, gracias por venir», dijo, recorriéndolos con una mirada trágica. «Hoy nos reunimos porque nuestra familia enfrenta una crisis grave». Hizo una pausa dramática. Los presentes me miraban entre la confusión y la preocupación.
Nuestra madre, Lyudmila Petrovna, no está bien, prosiguió con la voz entrecortada. Desde que enfermó, sufre problemas cognitivos, pérdidas de memoria, paranoia. Ha imaginado conspiraciones, deudas inexistentes. Ya no nos reconoce. Nos acusa de atrocidades. Yo permanecía de pie, con la regadera en la mano, escuchando aquel teatro del absurdo sin dar crédito a mis oídos. Estaban declarándome demente. Pretendían borrar la verdad de su estafa tildándola de delirio de una mente enferma. Intentamos ayudarla. Intervino Zlata, con voz de ángel en duelo, secándose un ojo seco con un pañuelo. Buscamos los mejores médicos, las mejores clínicas, pero ella escapó. Se refugió en esta casa ruinosa. Bloqueó las cuentas, se niega a recibir tratamiento. Es un peligro para sí misma. Tememos que se haga daño. La siempre sentimental tía Vera se llevó una mano al pecho y exclamó: «Ay, Lyudochka, hija querida, ¿qué es esto? Ven a casa, vamos al hospital, vamos a curarte». Sus miradas mezclaban lástima, temor y un leve asco. Lo vi en sus ojos. Mi condena estaba sellada. El plan de Gina y Zlata era perversamente simple y eficaz. ¿Quién iba a creerle a una mujer mayor sola, viviendo entre ruinas, por encima del testimonio de un joven hijo respetable y su piadosa esposa embarazada y devota? Guardé silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra mía sería tomada como prueba de desequilibrio. Ven, agresividad, delirio. Justo cuando creí que había perdido. Cuando pensé que esta batalla sucia sería mi derrota final, escuché el chirrido suave de la verja atrás de mí. ¿Se puede saber de qué trata esta reunión? Todos se giraron. Allí, de pie en el sendero, estaba el tío Fedia, con su ropa de faena habitual pero erguido como un general. Sus ojos azules recorrieron al grupo, se detuvieron en Gina y Zlata, y por último se posaron en mí. ¿Y usted quién es?, preguntó Zlata con desdén altivo, examinándolo de arriba abajo. Yo, respondió él con calma. Soy el vecino, Fyodor Ivanovich Kuznetsov. ¿Y ustedes quiénes son que llegan en masa a la casa de una mujer y tratan de intimidarla? Somos su familia, bramó Gina. Venimos a salvarla. Su mente ya no está bien. El tío Fedia caminó lentamente hacia mí y se colocó a mi lado. No me miró, pero sentí la fuerza sólida de su presencia. ¿No está bien, dice?, preguntó entornando los ojos hacia Gina. Qué curioso. Llevo una semana hablando con Lyudmila Petrovna y veo a una mujer perfectamente lúcida, sensata y con una fortaleza admirable. A una mujer cuyo propio hijo la abandonó el día de su cumpleaños, dejándola en esta casucha como si fuera un trasto inútil. Lo vi con mis propios ojos. Los murmullos comenzaron. Tía Vera miró a Gina, dudosa. Y lo que también veo, prosiguió Fedia, con voz más firme, es a una mujer que por sus propios medios está convirtiendo esta ruina en un hogar. Encendió la estufa, limpió cada rincón, cultivó un jardín. ¿Eso es propio de una loca? A mí me parece alguien que ha perdido todo, menos las ganas de vivir. Dio un paso al frente, encarando al grupo. Y ustedes, jovencitos, se volvió hacia Zlata. Me parecen extraños. Llegan en un coche caro, bien vestidos y sin embargo afirman que su madre les cerró el grifo económico. ¿Cómo llegaron aquí entonces? ¿Con sus últimas monedas? No parecen hijos afligidos. Parecen saqueadores, dispuestos a exprimir hasta la última gota de vida de una anciana. Solo que en vez de sopletes y alicates, vienen armados con lágrimas y mentiras. Sus últimas palabras fueron claras y rotundas, y dieron en el blanco. Los parientes que venían a compadecerse de Gina empezaron a mirarlo con recelo. Su representación perfectamente coreografiada se desmoronaba ante sus ojos. Tía Vera se volvió hacia mí. Es cierto, Liuda. ¿Te echó? Asentí en silencio, y fue suficiente. La mentira se deshizo como una burbuja de jabón. Murmullos cruzaron el grupo y miradas acusatorias se clavaron en Gina y Zlata. Oleg, el sobrino corpulento, avanzó hacia él. ¿Pero qué demonios haces, desgraciado? ¿Quieres enterrar viva a tu propia madre? Gina retrocedió. Zlata lo agarró del brazo y lo arrastró al coche. Su juicio público se convirtió en humillación pública. Huyeron, bajo las miradas de desprecio de aquellos que habían convocado como jueces. Uno a uno, los coches dieron la vuelta y se marcharon. Al final, solo quedábamos el tío Fedia y yo en el camino. Me volví hacia él. Gracias, susurré. Él simplemente sonrió bajo su barba canosa. No hay nada que agradecer, vecina.
Decir la verdad no es un acto de bondad, es un deber. Observé cómo el polvo de sus coches se asentaba en el camino, y supe que aquello era el final, un final definitivo, irreversible. No perdieron en los tribunales, no perdieron en el banco, perdieron aquí, en esta tierra, ante los ojos de gente sencilla. Y esa derrota fue más devastadora que cualquier quiebra económica. Fue bancarrota moral total e inapelable. Y a medida que el polvo se posaba, también lo hacía lo último que quedaba de mi vida anterior. El día en que mis familiares creyeron presenciar mi vergüenza, fue en realidad el día en que presenciaron la de mi hijo. Jamás supe de ellos nuevamente. Sergei Valerievich, mi fiel abogado, llevó el caso hasta el final. El banco declaró el contrato de préstamo como fraudulento, especialmente después de que varios familiares accedieran a testificar sobre el extraño comportamiento de Gina y Zlata y su intento de incapacitarme legalmente. Todos los cargos en mi contra fueron retirados. Lo que ocurrió con ellos después dejó de interesarme. Solo supe que se abrió una causa penal por fraude, y esta vez tuvieron que enfrentar las consecuencias por sí mismos, sin mi ayuda, sin mi dinero y, sobre todo, sin mi perdón. El mundo que construyeron sobre mentiras se derrumbó, sepultándolos bajo sus propios escombros. Y mi vida verdadera, apenas comenzaba, a los 63 años. Una vez resueltos los trámites legales, vendí mi apartamento en la avenida Prospect Mira. No sentí el menor atisbo de nostalgia. Regresé una última vez, únicamente para recoger lo único que realmente importaba: un álbum de fotos, algunos libros y el viejo sillón de mi esposo. Caminé por las habitaciones vacías, resonantes, sin emoción alguna. Aquel lugar ya no era mi hogar. Se había convertido en una simple propiedad más, fría, ajena. Mi verdadero hogar estaba ahora en este pueblo tranquilo y olvidado. El dinero de la venta, junto con lo que había ahorrado en una cuenta secreta, lo invertí, siguiendo el consejo de Sergei Valerievich, en activos seguros aunque modestos. Y eso me dio algo mucho más valioso que una ganancia. Me dio confianza, la certeza de que nunca más dependería de nadie, de que podría costear mi atención médica, la leña para el invierno, incluso un tejado nuevo si llegaba a necesitarlo. Comencé a construir, no con mis manos, sino con mi voluntad. Contraté a 2 hombres decentes y sobrios del distrito vecino. Reemplazaron el tejado, instalaron ventanas de madera nuevas, reconstruyeron la estufa, una auténtica estufa rusa con banco para dormir, y levantaron un porche firme, sin crujidos ni tambaleos. No fui su supervisora, trabajé codo a codo con ellos. Pasaba herramientas, pintaba paredes, limpiaba los restos. Al principio me miraban con asombro. Luego, con respeto. «Petrovna, usted tiene agallas», me dijo el capataz Stepan. «Ni todos los hombres tienen ese temple». Yo solo sonreí. Nunca supe que tenía coraje. Toda mi vida me creí blanda, sumisa. Pero resultó que siempre llevé una columna de acero en el alma. Solo que nunca me habían permitido mostrarla. La casa se transformó ante mis ojos. De ser una choza gris y ruinosa, pasó a ser una cabaña cálida y luminosa. Encalé las paredes yo misma. Colgué cortinas de algodón con flores, coloqué el sillón de mi esposo en la esquina, ordené mis libros en los estantes. Y la casa cobró vida. Empezó a respirar. En primavera, me dediqué al jardín. El tío Fedia me ayudó a arrancar los árboles enfermos y a preparar un huerto. Por primera vez en mi vida, planté papas, zanahorias, cebollas, cuidando cada brote como si fuera un hijo. Y la tierra, al sentir mi cuidado, me respondió con una generosidad sobrecogedora. Las peonías que había visto el primer día se convirtieron en un gran arbusto exuberante que floreció con tal fuerza, que me dejó sin aliento. Recordé cómo mi abuela me enseñó a bordar cuando era niña. Encontré un viejo bastidor en un baúl. Compré hilos y telas en el pueblo y por las noches, sentada junto a la estufa encendida, volví a bordar. Diseños sencillos, flores, aves, ornamentos. Mis dedos lo recordaban todo. Ese trabajo lento y repetitivo me serenaba. Ponía orden en mis pensamientos. Ya no hablaba con la foto de mi esposo. Sentía que estaba aquí, cerca, y sabía, él estaría orgulloso de mí. El tío Fedia y yo nos hicimos verdaderos amigos. No nos hurgábamos el alma, pero lo comprendíamos todo sin necesidad de palabras. A menudo, por las tardes,
Venía a tomar té de hierbas que recolectábamos juntos en el bosque. Nos sentábamos en mi nuevo porche, sorbiendo en tazas de porcelana antigua, y contemplábamos el atardecer. Y ese silencio compartido decía más que todas las conversaciones que había tenido en la última década. A veces pensaba en mi hijo, pero el dolor ya no estaba. Tampoco el rencor. Solo quedaba la compasión, por un alma extraviada. Lo crié, le di todo lo que estuvo en mis manos, pero no pude sembrar en él lo que no tenía, conciencia. Y eso no fue un fracaso mío, fue una elección suya. Lo dejé ir. Corté en mi mente el último hilo que me unía a él. Ya no era mi deber, ni mi carga, ni mi responsabilidad. Era simplemente un hombre que una vez fue mi hijo. Ahora tengo 65 años. Estoy sentada en mi porche, sosteniendo una taza de té caliente, preparado con menta de mi propio jardín. El sol se oculta tras el bosque, tiñendo el cielo con colores imposibles. El aire huele a hierba recién cortada y flores silvestres. Dentro, la estufa crepita con calidez. Un gatito callejero, al que llamé Basia, ronronea suavemente en mi regazo. Miro mis manos. Están ásperas por el trabajo y ya no llevan esmalte. Pero son las manos de alguien que está viva, de una mujer que construye su vida con su propia fuerza. A veces pienso que debería agradecerles a Genia y a Zlata. Si no hubiese sido por su crueldad, habría terminado mis días como una sombra en la vida de otros. Nunca habría descubierto de que era capaz. Jamás habría conocido al tío Fedia, ni visto florecer estas peonías, ni probado el agua de mi propio pozo. Intentaron enterrarme, pero lo que hicieron en realidad fue darme la vida. Una vida de verdad. Tomo un sorbo de té. Es ácido, fragante, vivo, y pienso. La dignidad no es algo que otros te otorgan. No es su respeto ni su aprobación. La dignidad es aquello que encuentras dentro de ti, lo que recuperas del miedo, del dolor, de la desesperanza, lo que te devuelves a ti misma cuando creías que todo estaba perdido. Y esa victoria silenciosa, ganada con tanto esfuerzo. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la auténtica libertad. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí. Suscríbete al canal para no perderte las nuevas historias. Cuídate, quiérete y vive. Vive de verdad. Te deseo lo mejor.